Bueno, buen día. Vamos a continuar con la clase de sangre periférica y como ya vimos en la clase anterior, la sangre estaba compuesta por dos partes importantes, una que corresponde a una especie de matriz extracelular, que es el plasma, y que ya conocemos cuál es la diferencia con el suero, así como los componentes formes o celulares de la sangre, que ya dijimos que obviamente son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, que son fragmentos celulares que se desprenden de otras células de la médula ósea que después vamos a ver. En esta clase entonces estamos pendientes de conocer y de estudiar las células que no tienen gránulos específicos, que conocemos con el nombre de agranulocitos. Y la primera de estas células que vamos a estudiar es el monocito, ¿ok? Aquí más o menos les hago una muestra previa de qué es lo que vamos a ver en un monocito. Este de acá es el que más me gusta, para que ustedes vayan observando que es una célula de gran tamaño, ¿ok? Podemos ver que son un tanto variables, pero lo más importante es que reconozcan este núcleo que tiene esta especie de indentación hacia la parte central que le da una forma al núcleo de esta célula como en forma de riñón o como en forma de frijolito, de estos granos de frijolito. Entonces vemos que los monocitos son un tipo de agranulocito, que son las células más grandes que circulan en el torrente sanguíneo. Y estas células sí tienen gránulos, o sea, a pesar de que se llaman agranulocitos, estas células sí tienen gránulos y se llaman gránulos azurófilos, o los que ustedes ya conocen como gránulos lisosomales o los lisosomas que vimos primer parcial. Estos gránulos, recuerden que tienen enzimas hidrolíticas que ayudan al proceso de la digestión de lo que esta célula va a fagocitar, porque esta es una célula fagocítica del sistema fagocítico mononuclear. Estas células constituyen aproximadamente entre el 3 al 8% de los leucocitos, ¿ok? Y después de que atraviesan el endotelio y se introducen al tejido conectivo, se convierten en macrófagos o en células dendríticas, dependiendo qué moléculas de membrana celular pues van a expresar, ¿ok? Y esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Estas células se forman en la médula ósea, después de que llegan a los vasos sanguíneos salen y ya sabemos, esto ya lo habíamos visto el primer parcial, que por ejemplo en el hueso pueden recibir el nombre de osteoclastos, en la piel reciben el nombre de células de Langerhans. Estas células de Langerhans son una especie de células dendríticas que se alojan específicamente en la epidermis. Luego tenemos en la microglia, en sistema nervioso central, ¿ok? Y en el vaso también encontramos algunas de estas células que reciben el nombre de histiocytos sinusoidales que se alojan a nivel de la pulpa roja. En el hígado se llaman células de Kupffer y en los pulmones se llaman macrófagos alveolares o en algunos otros libros lo mencionan como células de polvo. Bueno, los podemos encontrar en cualquier otro tejido, ¿ok? Ven ustedes más o menos, esta es una distribución de cuáles son los lugares donde principalmente vamos a encontrar estos macrófagos. El hígado representa uno de los lugares donde más comúnmente se van a identificar, así como en el pulmón. Pero también vean peritoneo al 8% y en otros tejidos en cerca del 21%. Estas células ya sabemos que son las células más grandes de las células circulantes del torrente sanguíneo y tienen eh, pues un núcleo que este núcleo pues no se va a lobular como los granulocitos, sino que simplemente va a adquirir una forma que nosotros le llamamos en forma de riñón o es un núcleo arriñonado, ¿ok? Que tiene una indentación. Aquí se logra ver un poco en este nivel de corte. ¿Ok? Esta indentación es súper importante que la identifiquen cuando ustedes están observando el microscopio. Hay algunos otros monocitos que pueden tener un polimorfismo nuclear, es decir, que el núcleo puede ser no tan regular como la forma de un riñón, sino que algunos lo catalogan como en burbujas de jabón o núcleos apolillados. Normalmente tienen un nucleolo, pueden llegar a tener dos en algunas ocasiones, ¿verdad? Y lo que les había mencionado es la presencia de estos lisosomas que son importantes. Vamos a ir viendo otras de estas características más adelante. Estas son, bueno, esta es la forma de esto que les decía, ¿verdad? En pompa de jabón. Aquí lo vemos nuevamente y aquí vemos cómo está comenzando a
formar esta indentación para decir que esto ya posteriormente se va a convertir en un macrófago. Entonces, estos monocitos, dependiendo de dónde están ubicados, vamos a ver que estas células, pues, pueden convertirse en macrófagos o en células dendríticas. Y todo esto es una diferencia no morfológica, sino que es una diferencia más que todo molecular en base a los marcadores específicos de membrana celular. Por ejemplo, los macrófagos los podemos categorizar en macrófagos clásicos, intermedios o no clásicos. Y las células dendríticas las podemos catalogar en plasmocitoides, CD1C y CD141. ¿Ok? Esto es básicamente conocimiento para ustedes, que sepan que hay subcategorías y cada una de estas categorías tiene funciones específicas. El monocito, desde el punto de vista ultraestructural, vamos a ver que sí tiene un órgano o un aparato de Golgi, que este se va a encontrar como en otras células cerca del núcleo, ¿verdad? Esta es una localización común. Podemos encontrar un retículo endoplásmico rugoso pequeño, no es tan abundante, los ribosomas pues no son tan abundantes. Sí, también encontramos mitocondrias y los gránulos de glucógeno, que en este caso son gránulos obviamente de almacenamiento, ¿verdad? Que no son tan comunes, pero sí se logran identificar. Bueno, los microfilamentos a la periferia permiten que formen estas especies de prolongaciones que se llaman filópodos o pseudópodos. Y obviamente encontramos las vesículas que pueden ser endocíticas cuando estamos hablando de fagocitosis, ¿verdad? Que pueden ser también pinocíticas, dependiendo del mecanismo de cómo introdujo esa vesícula a su citoplasma. Y también encontrábamos abundantes, ya esto ya lo habíamos mencionado, lisosomas, ¿verdad? Los lisosomas son sumamente importantes para estos procesos de digestión o de fagocitosis como funciones específicas de los macrófagos cuando estas células ya se diferencian. Los núcleos, bueno, el núcleo en sí vamos a ver que tiene bastante heterocromatina y pues también tiene una eucromatina muy definida que se va a localizar casi siempre en el centro de la célula. Estas células, como ya dijimos, se convierten en macrófagos porque sus funciones no son en el torrente sanguíneo, sino que sus funciones son en los tejidos conectivos. Entonces, como ya les había mencionado anteriormente, forma parte del sistema fagocítico mononuclear, es decir, que forma algo que se llaman fagosomas. Estos fagosomas no son nada más y nada menos que el proceso del comer de la célula, en el cual está inhibiendo una partícula, podría ser un microbio, podría ser cualquier otra partícula, por ejemplo, em, bacterias que las puede estar introduciendo a el citoplasma en forma de una vesícula y que posteriormente esto lo va a introducir o lo va a mezclar, mejor dicho, como con un lisosoma. Entonces primero se forma un fagosoma y después ese fagosoma se va a mezclar con el lisosoma para formar un fagolisosoma. Entonces se van a separar las moléculas que forman esta partícula que se fagocitó y se van a comenzar a procesar antígenos. Estos antígenos son importantes porque posteriormente la misma célula es tan inteligente que lo va a unir a una serie de moléculas que se llaman moléculas de histocompatibilidad o lo que conocemos como antígeno leucocitario humano. En este caso, por el tipo de célula, vamos a decir que es un antígeno leucocitario tipo 2 o una molécula de histocompatibilidad tipo 2. Y al unirla a esta molécula, el antígeno que ya se había procesado va a ser expuesto hacia la superficie de esta célula y al exponerlo entonces, esta célula se convierte en algo que se llama célula presentadora de antígeno, que posteriormente la va a llevar a un linfocito T, que es un linfocito colaborador y que le va a permitir entonces hacer este contacto para el proceso de presentación de antígeno. Aquí entonces, en este proceso de presentación de antígeno, lo vamos a ver más detalladamente cuando miremos el sistema inmunitario, pero es aquí donde eh, este macrófago que ya había fagocitado este microbio está exponiendo los antígenos de este microbio para que un linfocito posteriormente lo reconozca y se desarrolle una respuesta inmunitaria específica. Algunos macrófagos no solamente hacen estos procesos de presentación de antígenos, sino que también inducen a la producción de citocinas para activar una respuesta inflamatoria y
esta respuesta inflamatoria puede ser proinflamatoria, es decir, que favorece a la inflamación, y en algunas ocasiones puede ser antiinflamatoria, es decir, que evita los procesos de inflamación. La siguiente célula que vamos a estudiar es el linfocito. Hoy la vamos a ver de manera genérica, es decir, de una manera bien general, porque la clasificación del linfocito es mucho más compleja de lo que nosotros vamos a ver ahorita. Representan entre el 20 al 25% de la población de los leucocitos y lo vamos a categorizar desde el punto de vista molecular en tres grupos. El primer grupo son linfocitos B, que representan el 20% de las células, los linfocitos T, un 80% de las células, y las células nulas, que son aproximadamente el 5% de estas células. Lo que quiero que sepan es que estas células las podemos diferenciar únicamente por estudios de inmunohistoquímica o inmunocitoquímica, si lo estamos viendo en un frotis, en el que nosotros vamos a ver marcadores moleculares específicos para cada uno de ellos. El más común para el linfocito B es el CD20 y el más común para el linfocito T es el CD3, que más adelante vamos a ver que posteriormente se van a diferenciar en subcategorías. Luego tenemos estas células que se llaman células nulas. Muchas de ellas son células madres circulantes que se han desprendido y que favorecen estos procesos de hematopoiesis en otros órganos en caso de ser necesario. Y las células NK, esta NK significa Natural Killer o, como ustedes en español lo conoceríamos como asesinas naturales. Lo único que hacen es que destruyen alguna partícula que desconozcan por procesos de citotoxicidad. Nosotros morfológicamente podemos determinar si un linfocito nada más es grande o es un linfocito pequeño, así como lo vemos aquí en la imagen. Este sería un linfocito grande y este sería un linfocito pequeño. Lo que quiero que vean es que el linfocito usualmente es una célula redonda a ovalada que tiene un núcleo que abarca casi todo el citoplasma, prácticamente lo desplaza. El núcleo tiene abundante heterocromatina, lo que le da una coloración muy oscura a los linfocitos. Y si ustedes ven, el citoplasma tiene un borde muy delgado que se mira un poco basófilo pálido. Y esto porque también tiene gránulos, recordemos que tiene gránulos de lisosomas solamente que son muy pocos, pero son muy escasos. Aquí vemos este que casi no tiene citoplasma, más pareciera algo que se llaman núcleos desnudos, que son como que los núcleos anduvieran solitos en el plasma, sin embargo, sí tienen un escaso reborde citoplasmático. Estos linfocitos, bueno, esto ya se los expliqué. Aquí vemos otra imagen donde vemos que tiene abundante esta heterocromatina, o sea que se mira muy oscura. Los gránulos, ¿verdad? Que le dan esta coloración basófila pálida al citoplasma. Y bueno, básicamente esto es lo que tienen que recordar de la forma de los linfocitos. En algunas ocasiones los núcleos se miran un poco hacia la periferia o nosotros lo conocemos como excéntricos o acéntricos, no están completamente centrales. Esto es desde el punto de vista ultraestructural. Aquí vemos que sí tiene o sí posee algunas mitocondrias. Aquí vemos que sí hay algunos ribosomas, un escaso retículo endoplásmico rugoso y un pequeño Golgi, ¿verdad? Que básicamente estos los ocupó en el proceso de su formación. Sin embargo, estas células en este momento no están en proceso de mitosis, aunque sabemos que el linfocito es una célula sanguínea que sí tiene capacidad de diferenciarse. Muy bien. Estas células se forman en la médula ósea. Comienzan su proceso de maduración en la médula ósea. Los linfocitos B terminan el proceso de maduración en la médula ósea. Sin embargo, los linfocitos T lo hacen en el timo y se llaman T por eso, porque terminan su proceso de maduración en el timo, como posteriormente lo vamos a ver en clases de sistema inmunitario. Estas células, como ya les he mencionado, expresan marcadores que son específicos y a esto les confiere diferentes tipos de funciones. Por eso vamos a decir que los linfocitos B tienen funciones que posteriormente vamos, como les digo, esto solamente lo estamos viendo de manera genérica, pero después les voy a explicar bien que estos linfocitos B tienen la capacidad de sintetizar anticuerpos o de sintetizar inmunoglobulinas. Entonces, por eso se dice que los linfocitos B tienen la función de mediar la inmunidad humoral. Sin embargo, los linfocitos T
no lo hacen de esta manera, sino que lo hacen de diferente forma. Estos no sintetizan anticuerpos, pero sí tienen la capacidad de, uno, regular el sistema inmunitario y dos, destruir partículas a través de procesos citotóxicos. Y por ende, por estas actividades, vamos a decir que los linfocitos T tienen la capacidad de mediar la inmunidad celular, es decir, las funciones de estas mismas células. Cuando estas células son activadas de cualquier forma, ya sea por procesos de presentación de antígenos o por exposición directa a una molécula, vamos a ver que estas células tienen la capacidad de formar algo que se llaman clonas. Una clona es una célula idéntica de sí misma, es un clon, ¿verdad? Entonces por eso nosotros decimos clona. Cuando una célula B tiene la capacidad de sintetizar anticuerpos específicos, la vamos a llamar célula plasmática. Y esta célula plasmática tiene la capacidad de sintetizar un anticuerpo específico para un virus, por ejemplo. Y este virus, posteriormente, eh, si vuelve a entrar al cuerpo, pues ya van a existir anticuerpos que puedan atacarlos. Y esto gracias a que esta célula plasmática o esta célula B, que ya fue madurada, va a formar clonas y estas clonas se van a expandir, van a crecer y se van a ir a todos los lados del cuerpo para sintetizar estos anticuerpos, ¿ok? Entonces, en base a esto, vamos a decir que las células B o las células T se pueden diferenciar en dos tipos desde el punto de vista funcional. Células de memoria, que estas tienen algo o tienen la capacidad de recordar los antígenos a los cuales fueron expuestos. Por eso se llaman células de memoria. Entonces, estas poseen una memoria inmunológica que permite mediar una respuesta inmunitaria inmediata. ¿Ok? Y luego las células efectoras, estas se encargan de eliminar los antígenos directamente por contacto con ellos. ¿Ok? Y esto, como les digo, es una función y una explicación a grosso modo de cómo vamos a categorizar los linfocitos. Así es como vemos los linfocitos. Vean aquí el reborde citoplasmático es un tanto mayor, pero el núcleo sigue siendo el mismo, ¿verdad? Igual acá, aquí vemos estos linfocitos. Vean que estos núcleos se han vuelto un poco triangulares. Estos son linfocitos grandes y estos linfocitos grandes usualmente se vuelven activos y se vuelven de esta forma. Bueno, continuando entonces, vamos a hablar de las plaquetas. Ya dijimos que las plaquetas no son células como tal, sino que simplemente son fragmentos de células. Estos son fragmentos que se han desprendido de unas células que se encuentran en la médula ósea que se llaman megacariocitos, ¿ok? Los megacariocitos entonces liberan estos fragmentitos de células que se van a la circulación. En el microscopio nosotros las vamos a ver como estos fragmentos pequeños que se miran mucho más pequeños si los comparamos em, con un eritrocito, ¿ok? Normalmente tienen entre 2 a 4 micras de diámetro, aunque pueden haber plaquetas de mayor tamaño y hay otras plaquetas que probablemente no las podamos observar. Si ustedes se fijan, tiene una región central que se mira más oscura o más densa y una periférica que casi ni se percibe y que es un tanto más clara. Estas tienen una función muy importante y básicamente es que son un nexo para la activación del sistema de la coagulación o del proceso de la coagulación. Bien, desde el punto de vista ultraestructural, por microscopía electrónica, nosotros sabemos reconocer que la región central de estas plaquetas tiene una parte que se mira más oscura y la vamos a conocer con el nombre de granulómero, que es el área central más oscura. Y la parte que está hacia la periferia, que se llama hialómero, que es el área donde vamos a tener principalmente el citoesqueleto. Estas células, una vez son liberadas, perdón, estas no son células, estas son fragmentos celulares. Estos fragmentos celulares, una vez liberados al torrente sanguíneo, van a viajar y van a hacer sus funciones y van a tener una vida media aproximadamente de 14 días. Esta es la estructura de las plaquetas.
Vea que a la periferia está la parte clara, que es el lugar donde encontrábamos el citoesqueleto, que es todo esta especie de anillo que está hacia la periferia. Es aquí donde encontramos abundantes microtúbulos, pero también podemos encontrar otros componentes del citoesqueleto como actina, por ejemplo, la actina coagulativa. Hacia la parte central tenemos todos estos organelos, que es el granulómero, donde encontramos algunos almacenes de glucógeno, pero también podemos encontrar una serie de gránulos. Estos gránulos son muy importantes porque son específicos para las funciones plaquetarias. Y ya lo vamos a ver más adelante. De igual forma, pueden haber otros organelos, como por ejemplo mitocondrias. En algunas ocasiones, bueno, las mitocondrias pueden incluirse, así como puede ser que en alguna plaqueta pues no haya alguna mitocondria. Algo que es bien interesante es que estas superficies plaquetarias son como un tanto arrugadas, que les permite la formación de estos sistemas de túbulo, vesículas, que se miran, son plegamientos de membrana que se introducen al área central densa, que es esta que vemos acá. Y esto es importante porque favorece la interacción de estas moléculas de calcio para lo que es la posteriormente, vamos a decir, la posterior degranulación, ¿verdad? Eh, de estas plaquetas. Y aquí vemos, esta es microscopía electrónica, solo para que vean la periferia. Aquí están los microtúbulos, en la zona clara periférica y la zona central, que es esta que vemos acá, que es donde encontramos todos estos gránulos, que son gránulos específicos de las plaquetas. Aquí vemos algunos gránulos de glucógeno. Y en esta pues no se logra determinar una mitocondria como tal, aunque aquí pareciera, esto nada más sería un sistema de túbulos condensados, ¿verdad? Esto de acá también. Y estos de acá que serían túbulos del sistema túbulo vesicular, que son estas como rugosidades de la membrana que hace que se meta hacia la parte densa. Aquí lo vemos por microscopía óptica. Estas son las plaquetas. Entonces, estos gránulos que se encuentran en las plaquetas son de tres tipos, ¿ok? Los primeros, vamos a decir que se llaman gránulos alfa, luego tenemos los gránulos delta y el tercer gránulo o tercer grupo de gránulos son los gránulos lambda. Los gránulos alfa son estos gránulos, pues vamos a ver que son los que contienen los principales factores asociados a la cascada de la coagulación, en los cuales el contenido más importante que tienen que recordar es que posee fibrinógeno, ¿ok? Tiene factor de crecimiento derivado de las plaquetas, así como varios tipos de tromboplastina, trombopondina y algunos factores de la coagulación, que al final lo que favorecen es el proceso de la formación de un coágulo o de un trombo, que posteriormente vamos a ver que un trombo es cuando el fibrinógeno se descompone, ¿ok? O vamos a decir que se activa y va a formar algo que se llama fibrina y va a formar una red o un coágulo que se llama trombo. Entonces, la función, ya dijimos, ¿verdad? Es formar el coágulo, pero también para formar este coágulo nosotros necesitamos agregar plaquetas y para agregar plaquetas y formar este coágulo también necesitamos reparar el vaso. Así que todas estas funciones están implícitas en la activación de los gránulos alfa. Ahora, en el caso de los gránulos delta, vemos de que aquí estos gránulos tienen principalmente calcio, esto tienen que recordarlo muy bien, tiene ADP, ATP, serotonina, histamina y pirofosfatasa, ¿verdad? Estos también facilitan la agregación y la adherencia plaquetaria, así como la vasoconstricción del vaso sanguíneo que puede estar alterado. Y por último tenemos los gránulos lambda. Estos gránulos lambda son, o lo que contienen básicamente son enzimas hidrolíticas. Es como que nosotros digamos, estos son lisosomas, ¿ok? Los gránulos lambda entonces corresponden a lisosomas. Y si aquellos otros dos gránulos favorecían la formación del coágulo, entonces este lo que va a hacer es que lo va a degradar o lo va a reabsorber. Entonces, este hace la función o la contraparte de los gránulos alfa y de los gránulos delta. Entonces, esto es importante para que sepan
de dónde sale cada una de estas moléculas de las que vamos a hablar posteriormente para hablar de las funciones específicas de las plaquetas. Y para eso entonces vamos a saber o vamos a conocer de que normalmente las plaquetas no tienen que estar activas, sino que siempre tienen que estar circulando. El problema es cuando ocurre el daño en el vaso sanguíneo. Miren, para que estas plaquetas no se agreguen, normalmente el endotelio o las células que están ahí cerca están liberando factores que se llaman factores antitrombóticos. Estos factores antitrombóticos lo que evitan entonces es la formación de un coágulo o la formación de un trombo. De los principales factores antitrombóticos que normalmente se están liberando en estas células endoteliales, encontramos el óxido nítrico o NO, así lo vamos a conocer, NO, así como otras moléculas que se llaman prostaciclinas, que pueden ser derivados del ácido araquidónico. Aunque en las membranas plasmáticas de estas células endoteliales, hacia la parte superficial se exhiben otras moléculas, como por ejemplo la trombomodulina y unas moléculas similares a la heparina que bloquean la formación de un coágulo por bloqueo inmediato de factores de la coagulación, así como bloqueo de la adhesión de las plaquetas. Entonces, este proceso de la coagulación ocurre, o vamos a decir que inicia cuando se disrumpe o se altera la función normal de estas células endoteliales. Y bueno, esto es lo que ya les expliqué, ¿verdad? Estos son los factores que inhiben la agregación plaquetaria. Entonces, cuando se altera el endotelio, todo esto deja de producirse. Entonces, al evitar la función de la trombomodulina y de los factores de la heparina, se van a exponer componentes propios de la célula endotelial, como por ejemplo el factor de von Willebrand, factor antimofílico A, y se va a exponer el colágeno que está abajo de las células endoteliales y esto va a desencadenar una serie de reacciones que van a llevar a la formación de un coágulo. Y esto es lo que más o menos vamos a ver aquí en base a la función de las plaquetas. Entonces, al ver la lesión del tejido endotelial, se va a exponer el colágeno subyacente y obviamente esto va a permitir la activación de las plaquetas porque van a entrar en contacto con el colágeno y estas van a liberar sus gránulos y van a permitir que haya agregación plaquetaria, así como también activación de las plaquetas. La activación de las plaquetas ocurre cuando el factor de von Willebrand que se encontraba en las células endoteliales es liberado al torrente sanguíneo y este se va a poner en contacto con una glucoproteína de la superficie de las plaquetas que se llama glucoproteína 1B. Entonces, así más o menos se expone el colágeno. Aquí es el lugar donde ocurrió la lesión. La célula endotelial, vean ustedes que está prácticamente desintegrada. Y es aquí entonces donde se van a liberar estos factores que se llama factor de von Willebrand, que es este que está escrito acá, y la tromboplastina hística, que son factores que promueven al sistema de coagulación. Entonces, al liberarse todas estas otras moléculas, se va a producir siempre por las células endoteliales una molécula que se llama endotelina y esta inmediatamente va a causar algo que se llama vasoconstricción o lo que va a hacer es que se va a constreñir el vaso y va a evitar que haya mayor flujo a través de este vaso, ¿ok? Reduciendo así el sangrado al tejido conectivo subyacente. Entonces, al activarse el colágeno, se van a activar las plaquetas e inicia todo este proceso de agregación plaquetaria que posteriormente va a conllevar a la desgranulación. Entonces, ¿qué es lo que va a permitir la desgranulación de las plaquetas? El contacto con el colágeno, ¿ok? ¿Qué es lo que va a favorecer la activación de las plaquetas? Es la unión del factor de von Willebrand a la glucoproteína 1B de la superficie de las plaquetas. Posterior a ello, va a continuar el proceso de adhesión plaquetaria. Aquí vemos las plaquetas adheriéndose al colágeno, tratando de formar algo que se llama coágulo o vamos a decirlo así como trombo primario. ¿Ok? Estos trombos, pues en algunos casos o en algunos libros simplemente lo van a llamar como tapón hemostático primario. El tapón hemostático primario no es nada más y nada menos que
un montón de plaquetas adheridas entre ellas a través de una serie de uniones de membrana celular de tipo integrinas, ¿ok? Integrinas así como las de la membrana basal, y en algunas otras ocasiones encontramos también encontramos moléculas que se llaman glucoproteínas de tipo 2B y 3A que se van a adherir para formar el tapón hemostático primario. Entonces, al liberar el contenido de sus gránulos, estas células van a liberar el fibrinógeno que se encontraban en los gránulos alfa, y al liberar este fibrinógeno de los gránulos alfa, van a hacer que este fibrinógeno posteriormente se convierta en fibrina, ¿ok? Y esta fibrina entonces va a formar una especie de red, y esta red, pues, cuando ya se dispone en todo el coágulo o en todo este tapón hemostático primario, va a cambiar y va a formar algo que se llama tapón hemostático secundario, ¿ok? Este tapón hemostático secundario es casi como que nosotros hagamos alusión eh, a un trombo, ¿ok? Porque ya la presencia de fibrina en un coágulo, pues es como que nosotros ya conozcamos o conozcamos este concepto de trombo, ¿ok? Y esa es la diferencia entre un coágulo y un trombo. El coágulo, entonces, solo dijimos que son plaquetas adheridas entre ellas a través de uniones de membrana de tipo integrina y otras glucoproteínas específicas de las plaquetas. Y el trombo, entonces, es la presencia de fibrina que forma redes o mallas que permite que ese coágulo se una de manera más firme. Y de esta manera, entonces, se está ocluyendo el área por donde ocurre el sangrado después de esta lesión endotelial, ¿verdad? Los gránulos ya dijimos que contenían ADP, trombospondina, ¿verdad? Que hacen, ¿verdad?, que haya mayor agregación de estas plaquetas y mayor degranulación de otros gránulos. Aquí vemos un poco más de cerca. Es interesante también saber de que en las plaquetas el ácido araquidónico va a formar algo que se llama tromboxano A2, que este es un factor muy importante para la activación plaquetaria, así como para la vasoconstricción, favoreciendo también este proceso o evitando lo que sería la hemorragia a partir de este vaso, ¿verdad? Y bueno, se produce el factor 3 plaquetario también, que favorece la formación de factores de la coagulación, especialmente la trombina. Entonces aquí ya tenemos la red de fibrina, que pues esto ya es cuando se han activado prácticamente todos estos factores de la coagulación, entonces se van a formar estos trombos, que son trombos de fibrina. Y bueno, si en un caso nosotros quisiéramos destruir esto, destruir este trombo después de que ha ocurrido la lesión endotelial, pues tendrían que venir estos gránulos que son los gránulos hidrolíticos o los gránulos lambda que evitan la reacción, ¿verdad?, de formación del coágulo. Entonces lo que hacen es que degradan el coágulo y en algunas ocasiones pues lo destruyen por completo dependiendo del tamaño del coágulo. En algunas ocasiones el trombo queda en la pared formando una oclusión parcial de este vaso que está lesionado. Bueno, también existe algo que se llaman coágulos contráctiles o coágulos retráctiles. Estos coágulos contráctiles es cuando después de un tiempo determinado, ¿verdad? Usualmente pasa una hora o un poco más, comienzan a aparecer moléculas de actina y de miosina, y estas van a formar filamentos delgados y filamentos gruesos que también pues van a permitir eh, contraer este coágulo, ¿verdad? Y de esta manera entonces van a aproximar los extremos lesionados de las células endoteliales, pero esto, le digo, no ocurre en todas las formaciones de trombos. Estos son algunos factores de la coagulación. Nosotros lo conocemos como cascada de la coagulación. Esto no es un objetivo de su clase, pero sí tienen que saber que existen, y esta es la manera en cómo actúan estos factores a través de dos vías. Una vía que se llama vía intrínseca y una vía que se llama vía extrínseca. ¿Ok? La vía intrínseca
hay una serie de activación de factores de la coagulación que al final van a terminar activando algo que se llama el factor 10. Factor 10 inactivo se convierte en un factor 10 activador que termina activando a la protrombina, haciéndola que ésta se convierta en trombina. Luego la trombina va a tomar el fibrinógeno y lo va a convertir en fibrina. ¿Ok? Recuerden que esta fibrina es un monómero que cuando se une con otros va a formar polímeros de fibrina y va a formar esta red o esta malla que va a formar el trombo o el coágulo secundario, que es cuando ya tenemos esta malla o red de fibrina. Y bueno, esto de la formación de las plaquetas, ya se los había explicado anteriormente, solo es para que vean un megacariocito. Estas células se encuentran alojadas cerca de los sinusoides. Sinusoides son una especie de capilares que tienen un montón de aberturas y que estos pues permiten la salida de estas plaquetas. Más adelante, cuando miremos hematopoiesis y médula ósea, vamos a entender mejor este proceso de formación de las plaquetas. ¿Okay? Bueno, por ahora la clase llega hasta acá. Mañana vamos a continuar con la clase de hematopoiesis y para que vayan comenzando a revisar estos temas para las futuras evaluaciones.